generado preocupación y temores, sobre todo por los señalamientos de que los perfiles de las ternas propuestas no cumplan con la independencia, con la autonomía suficiente que requiere un órgano como la Corte respecto del Ejecutivo, respecto del presidente, respecto del gobierno. De esto vamos a hablar hoy en Opiniones Encontradas. Gracias por estar con nosotros en este programa en el que todas las ideas se pueden cuestionar siempre que se debatan. Soy José Buendía, le dejo mi Twitter, José Buendía MX, y si me acompaña vamos rápido a ver esta información para arrancar acá en el foro con nuestro tema de hoy. El presidente López Obrador envió al Senado la terna para ocupar la próxima vacante en la Suprema Corte de Justicia, proponiendo nuevamente a Loreta Ortiz y a Celia Maya García, y agregó a Yasmín Esquivel Moza, esposa del constructor José María Arriogo. En diciembre pasado, López Obrador ya había propuesto a Ortiz para el mismo puesto, pero en el Pleno obtuvo apenas 5 votos de los 128 senadores. También a Celia Maya, quien no obtuvo ninguno. En la primera sustitución en la Corte bajo su administración, fue electo como ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá, con 114 votos. En medio de este proceso, el nuevo gobierno y la Corte han tenido confrontaciones por altos salarios de los ministros, magistrados y jueces. Por ello, en opinión de especialistas, el máximo órgano judicial del país enfrenta momentos difíciles que implican el temor por la vulneración de su autonomía. Posiciones. 1. En una reciente declaración sobre el Poder Judicial, el presidente advirtió que juez magistrado, ministro que proteja a un delincuente de cuello blanco, que solape un acto de corrupción, cuando menos va a ser denunciado, cuando menos, nada de que me voy a quedar callado. 2. Itzel Checa, coordinadora de Observatorio de Designaciones Públicas, ha señalado que los perfiles de las nominaciones no garantizan la autonomía ni la independencia judicial para una institución como la Corte. 3. Para el jurista Sergio Méndez Silva, la Corte se enfrenta en una de las peores crisis de este inicio de gobierno por estar constantemente amenazada. 4. Desde su Plan de Nación 2018-2024, que Morena presentó el 20 de noviembre de 2017, López Obrador mencionó que en nombre de la austeridad republicana, las estructuras del Poder Judicial merecían una revisión. Arrancamos con Opiniones Encontradas. Buena semana, buen inicio de semana. Le agradezco mucho que esté con nosotros y vamos a arrancar con un tema que deberá de resolverse pronto en los próximos días. El presidente, como veía en el reportaje introductorio, envió ya la terna para la próxima sustitución en la Suprema Corte de Justicia. La Suprema Corte de Justicia ha sido uno de los poderes con los que el nuevo gobierno ha tenido una relación tensa, difícil, y ahora está sobre la mesa la segunda sustitución. Ya se eligió a un primer relevo en el Pleno, llegó Alcántara Carrancá, y ahora hay una nueva terna. 2 de las propuestas ya fueron presentadas en el turno pasado y hay solamente un nombre nuevo, la presidenta del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México. Un tema que se ha vuelto polémico por el perfil que están proponiendo de los propuestos para ocupar ese cargo. Me da mucho gusto que esté conmigo hoy aquí John Ackerman. John, un placer. Mucho gusto, Pepe, como siempre. Instituto de Investigaciones Jurídicas en la UNAM. Así es. Y ahorita se va a incorporar Mariana Benítez. Pero aprovechemos antes de que llegue para ir poniendo las coordenadas del debate. Perfecto. Bueno, pues si quieres, entrémosle por el punto que me parece que hoy es el más conflictivo del tema para entrar directamente, y es de la nueva propuesta, Yasmín Esquivel, presidenta del Tribunal de Justicia. Quizá es hoy la más cuestionada por ser la esposa de José María Ribó, constructor, amigo cercano de López Obrador, y desde luego pues el temor de que no haya autonomía suficiente en ella, en ese cargo. Sí, mira, yo creo que hay que acercarnos desde varios ámbitos. En primer lugar, sí hay una buena dosis de machismo en esto. Ahí tenemos que reconocer la situación. Hay que decir, las tres son 3 mujeres.
este tema de siempre estar buscando el hombre atrás de la mujer es preocupante en las ternas de hombres. Eso no sea esta discusión, ¿no? Se le ven por sus méritos, sus trayectorias, sus estudios, lo que proponen. Y de repente, pues sí, es relevante la familia de uno, pero no es lo primero que sacan a la mesa. Con las mujeres, pues normalmente es al revés, ¿no? Entonces, inmediatamente empezamos a hablar de los esposos de, cuando lo que tendríamos que estar viendo en primer lugar es sobre las trayectorias de cada una de estas candidatas. Las tres son doctoras en Derecho, para empezar. Estudios superiores tienen, lo cual los colocaría como los más formados del Pleno de la Suprema Corte de Justicia. Creo que nada más hay uno o dos otros ministros que tienen doctorados en Derecho. Es cierto. Yasmín Esquivel fue, creo que todavía es, presidenta del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. Loreta Ortiz fue directora de la Facultad de Derecho de la Ibero. Es de las grandes defensoras de derechos humanos de este país, Loreta Ortiz. Cecilia Maya, ella es también doctora en Derecho, tiene una larga trayectoria judicial en el estado de Querétaro. Fue candidato, sí, a gobernador, a senador. Loreta fue diputada en su momento en la Cámara de Diputados, pero tenemos que ver más allá, te digo, José, porque... O sea, tú estás viendo, digamos, la crítica que le estás viendo a las tres y particularmente a Yasmín, sí, es un asunto de género. Yo creo que en principio sí. Yo creo que sí se tiene que tomar en cuenta. Al final de cuentas es el Senado que tiene que evaluar esto y obviamente hay que evitar conflictos de interés. Pero tenemos que ver el contexto porque la verdad es que la votación, y lo ha dicho muy claramente Arturo Saldívar, el nuevo presidente de la Suprema Corte de Justicia, sin ser el obradorista ni morenista, sino un hombre independiente, él mismo ha dicho, el 1 de julio, la ciudadanía envió un mensaje de indignación, de repudio, de esperanza, no solamente hacia la presidencia de la República, sino hacia todas las instituciones del Estado mexicano, hacia los medios de comunicación también, a todo el mundo. Fue un grito desesperado, de reclamo, de querer algo diferente. Entonces, así como el Poder Ejecutivo tiene que transformarse, el Poder Judicial también. Y ahí no me parece ningún problema que de repente, por ejemplo, entren algunos ministros con una visión diferente del derecho. Aquí de la terna, por ejemplo, quien más destaca desde mi punto de vista que tiene un enfoque creativa, innovadora, que podría incluir sacudir la Suprema Corte, es Loreta Ortiz, porque ella viene justamente de las luchas de derechos humanos. De derechos humanos, de la academia. Ahí hay dos temas, pero déjame agotar nada más el primero. Adelante. Y es el tema de, ok, tu punto es un asunto de género, hay que ver las trayectorias. Pienso en Yasmín, y hay un señalamiento que preocupa justo por su trayectoria, y es el papel, por ejemplo, que tuvo en el tema de la Supervía Poniente. Ella, como presidenta del Tribunal Administrativo, le tocó juzgar el tema de impacto ambiental, mientras su marido, o la consultora de su marido, participaba en algo dentro del consorcio, junto con OHL, que había intervenido que estaba construyendo la Supervía. ¿Eso la descalificaría? Mire, se tendría que evaluar ese caso. Yo creo que los senadores tendrían que ver claramente por dónde está ese tema. Si ella cometió alguna irregularidad en ese caso, se tendría que revisar. Y si es que ella fuera nombrada ministra de la Corte, evidentemente tendría que deslindarse de cualquier asunto relacionado con negocios que podrían impactar en la Suprema Corte de Justicia. En este momento, que yo entienda, Riobó no ocupa ningún cargo público y tampoco está ahorita contratista en el aeropuerto. Yo entiendo que, y tampoco hubo corrupción con Riobó, es que esa es la cosa. Anaya generó fue de sus golpes maestros, ¿no? en los debates, señalando a Riobó como un supuesto amigo corrupto de Andrés Manuel, pero cuando realmente verificabas los hechos, lo que ves es que
hubo, sí, participó en el segundo piso con Claudia Sheinbaum, pero no hubo ningún acto de corrupción, no está señalado ni acusado por actos de corrupción. Entonces hay también mucha mitología alrededor de este tema. Si tú me preguntas a mí, en primer lugar, esta terna es una terna que tiene mujeres de alto nivel, que es justamente cumpliendo con la Constitución y que debería ser tomado en serio por el Senado, sí. Si me preguntas a mí cuál es mi candidata favorita si yo fuera senador, por supuesto Loreto Ortiz, porque ella representa justamente lo que necesitamos con respecto a la transformación, no solamente del Poder Ejecutivo, sino del Poder y el enfoque de derechos Judicial. Humanos. Ahora, dime, en el caso de Loreta, ya renunció desde la pasada oportunidad sí, a Morena, para no desligarse de la parte partidista. Que su esposo, Ortiz Pinchetti, pueda ser designado fiscal electoral, ya se fue designado electoral, eso afecta su candidatura. José Agustín Ortiz Pinchetti lo conocemos, es un secretario de gobierno de la ciudad, abogado, así es, sociedad civil, una trayectoria muy larga. Muy larga, fue secretario de gobierno con Andrés Manuel, sí, pero antes fue consejero electoral. Siempre ha sido una persona de ideología muy de centro, muy todo abarcador, no es un radical de un lado ni el otro. Como bien sabes, la Fiscalía General de la Nación es un organismo autónomo, ¿no? La gente dice, no, pues Andrés Manuel puso a Hertz y que quién sabe qué, y Hertz ha demostrado mucha simpatía y va a trabajar junto con el gobierno federal, pues faltaba más. Pero es un organismo autónomo, es un nombramiento de Hertz, de quién va a ser su fiscal anticorrupción y delitos electorales, y ahí está José Agustín. Yo no veo un conflicto en que otra destacadísima abogada sea ministro de la Corte. Ahora, el momento en que José Agustín estuviera litigando un caso en la Suprema Corte, que tuviera que decir Loreto, evidentemente Loreto tendría que excusarse. Esto ha pasado. Hace unos años el ministro Cosío, muy distinguido, un liberal, tenía un conflicto con un caso, creo que tenía que ver con Televisa, que él había litigado algún caso. Entonces él, cuando este caso llegó a la Suprema Corte, él dijo, no, en este caso yo no participo. Eso es algo muy común en los cuerpos colegiados. Entonces, es muy difícil encontrar ángeles, ¿no?, para bajarlos del cielo y ponerlos en la Corte. Y quienes están hoy en la Corte son prianistas, absolutamente. Entonces, una pluralidad dentro del profesionalismo no me parece nada prianistas los que están hoy en la Corte. ¿Saldívar te parece prianista? Bueno, yo creo que Saldívar es de los rebeldes. Y por eso fue lo bonito de que él entrara como presidente de la Corte. Él fue nombrado por Calderón, bueno, nombrado no, sugerido, propuesto Calderón, fue el Senado justamente, y Arturo Saldívar demostró una enorme valentía, ¿no?, en una serie de muchos casos. El más sonado fue el de Guardería ABC, después el tema de marihuana, Florence Cassé, en fin, ha construido una trayectoria independiente, y por eso, qué bueno, él está en el presidente de la Corte. Pero hay otros que sí todavía no han cortado ese cordón umbilical y sí han actuado. Esperemos que ahora realmente haya una libertad del Poder Judicial, porque antes todo está al revés. A ver, pero es cierto, es cierto, y no es la primera vez. Ahí está el caso de Medina Mora. Si hubo un ministro que fue impugnada desde su propuesta por el movimiento de cuates y cuatas, por su cercanía con el presidente y por la responsabilidad que había tenido en la PGR, fue él. Y en su momento esos argumentos pesaron, aunque finalmente fue elegido por el Senado. Así es. En esta vez, si hay cercanía de los actuales, ¿no afecta el perfil como la vez pasada? Yo creo que lo importante es el ejercicio en el cargo de ir demostrando esa independencia. El ejemplo es Arturo Saldívar, de manera muy clara, ¿no? Y vamos a ver, es que lo que digo cuando las cosas están al revés, porque la gente está preocupado hoy de que la afectación a la autonomía del Poder Judicial, cuando precisamente lo que estamos viendo hoy es una libertad, una independencia del Poder Judicial. Antes, el Poder Judicial estaba sometido justamente, en su mayor parte, por los presidentes. Mira el tema de la Ley de Seguridad Interior. Una cosa a todas luces anticonstitucional, así, pero evidente a cualquiera de la comunidad jurídica, derecha e izquierda, que esto no iba a caminar. Lo firma Peña Nieto al final de 2017 y la Suprema Corte, como si no pasara nada. Aunque finalmente
¿Pero por qué? ¿Por qué finalmente? Porque estamos en un momento democrático. De repente ya hay transición, los que la habían nombrado ya perdieron las elecciones y el que va entrando los deja libres para que decidan. Entonces, ¡pum!, deciden. Entonces, realmente esto, lo que dice Andrés Manuel de las palomas mensajeras, es real. Es real. No está mandando palomas mensajeras. Entonces, qué bien que haya una posibilidad de tener una diversidad ideológica, de trayectorias en la Suprema Corte, y que lo importante es que en el ejercicio de cargo ellos pueden hacerlo de manera independiente, eficaz y con este conocimiento jurídico que, insisto, es muy importante. Las 3 doctoras en Derecho, miembros del SNI, Loreta, creo que Celia también, y que van obviamente a ejercer con profesionalismo su cargo, pues sí, desde un enfoque quizás un poco más izquierdoso, más crítico, pero es justamente lo que necesitamos, esa pluralidad en la Corte. Aunque en el caso, pienso por ejemplo en la última votación, respecto de la tercera, que no nos habíamos referido, Maya, que en efecto fue candidata a la gubernatura de Morena y al Senado también, tuvo 0 votos en el Senado. ¿Eso significa algo? O sea, en esa primera, vuelta, vaya, no gozó del más mínimo respaldo. Lo que pasa es que en esa votación... O sea, vaya, ni Morena votó por ella, evidentemente. Lo que pasa es que nadie entró por la puerta grande Juan Luis González Alcántara. Juan Luis es un gran jurista, bueno, ahí sí no es objetivo, confieso mis conflictos de interés, es colega del Instituto de Investigaciones Jurídicas, un gran hombre independiente de todos los partidos, con una gran trayectoria como jurista. Entonces, ahí entró pues, muy rápidamente. Hubo cierto debate con respecto a Loreta, que también tiene gran perfil, pero él entró muy fácilmente. Entonces, yo no creo que esto refleje un desprecio hacia este candidato. Yo creo que hay que darles a todos su oportunidad como profesionales de derecho y con esta aspiración legítima a llegar al máximo tribunal del país. Suprema Corte de Justicia y su relación con el nuevo gobierno, los relevos en el Pleno, de esto estamos hablando hoy aquí en Opiniones Encontradas con John Ackerman del Instituto de Jurídicas de la UNAM. Muchas gracias. Ya se incorpora con nosotros Mariana Benítez. Hola, Mariana, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Abogada, como usted sabe, todos los lunes aquí con nosotros. Y Mariana, voy contigo. En el primer segmento yo ponía sobre la mesa, decía, la inclusión de estas... digamos, nuevos nombres en las ternas, la anterior y esta, básicamente el de Yasmín en esta última, pueden dar a la Suprema Corte una mayor pluralidad, porque decía, la mayoría de los ministros más bien han sido vinculados al PRIAN. ¿Tú cómo lo ves? ¿Cómo ves a la Suprema Corte? ¿Coincides con John? ¿O cuál es tu valoración de las nominaciones? Bueno, desde luego que es un momento muy importante para la reconfiguración de la Suprema Corte. Primero que nada, muy positivo que en relevo de la ministra Margarita Luna Ramos haya propuesto, porque no estaba realmente obligado, pero haya salido una terna con mujeres. Eso es altamente positivo. Ahora, realmente hay que pensar qué tipo de Poder Judicial y en este caso de Suprema Corte queremos. Porque tampoco se trata como, digamos, de partir de decir, bueno, como los gobiernos anteriores, Calderón puso ministros desde Fox, porque de hecho Margarita Luna Ramos fue nombrada por Vicente Fox, entonces desde Fox venimos viendo la configuración de una corte con los nombramientos de estos 3 presidentes. ¿No? Es su facultad, a ver, está claro. Pero realmente tenemos que caer en el mismo, en lo que se criticó por mucho tiempo, que aún siendo una facultad del presidente, bueno, se criticaba que estaba mandando a la Corte personas afines a él o leales a él o muy cercanas a él, sí, ¿no? Entonces, sin perfil de suficiente independencia y autonomía. Exacto, y bueno, me parece que ese debate era bastante válido y bastante importante para saber si realmente México estábamos pues eso, promoviendo la Constitución, la conformación de órganos, en este caso el Poder Judicial, que es un poder, pero también órganos autónomos con este tipo de perfiles. Ahora, digamos, haciendo a un lado los perfiles o la trayectoria, más que nada profesional, académica y judicial, en algunos casos, de las candidatas que vienen en la terna, realmente sí creo que en este caso pues está cometiendo el presidente López Obrador lo mismo que justamente criticó respecto de otros presidentes. En este caso está postulando
insisto, subrayo, pueden tener méritos, por supuesto. Me parece que muy pocos o nadie ha criticado la calidad profesional de las candidatas, académica. pero sí te tengo que decir, sí son personas muy vinculadas, ni siquiera de izquierda, porque logré todavía escuchar algo de lo que decías, John, antes del corte. O sea, no significa que porque sean de izquierdas, de izquierda, ya tengan un sesgo. Pero en este caso particular, las tres sí han sido personas, sobre todo Loreta y sobre todo Celia, muy vinculadas a la figura del presidente López Obrador. Y en el caso particular de de la candidata, la esposa de Riobó, se me fue el nombre, perdóneme, Leticia. Es Leticia. Leticia. Esquivel, Ahí tiene. Yasmín Esquivel. Yasmín, perdóname. Yasmín Esquivel. Ni somos capaces de verlos de frente sin ver al hombre detrás. No, pero a ver. No me atrevería a preguntarte quién es tu esposo, por supuesto por qué estás casado. Tenemos que respetar a las mujeres en su carrera. Yo le respeto. Estoy partiendo del punto. ¿Acabas de decir la esposa de Riobó? Perdón, se me fue el nombre, pero podría haber dicho Yasmín, y que sabemos que y lo he reiterado, sabemos que trae una trayectoria profesional relevante, importante, en el Poder Judicial inclusive. Sin embargo, sí hay aquí una vinculación muy directa con alguien que además no ha sido escondido, no ha sido, digamos, oculto esa relación tan directa que tiene el presidente López Obrador con este constructor y empresario Riobó. Ahí hay un tema que me parece que nos preocupa, yo creo que a todos, y es el tema de la pertinencia del debate sobre la autonomía del Poder Judicial. ¿No? Venimos diciendo, poniendo en duda, en efecto, nombramientos anteriores. Hablábamos de Medina Mora. Medina Mora, por ejemplo, que clarísimo. No tenía la trayectoria. Y la crítica fue durísima, ¿no? Da hasta un lugar a una campaña sin ni cuotas ni cuates. Así es. Sin embargo, hoy los señalamientos respecto a las nuevas ternas del nuevo gobierno, que promete hacer las cosas distintas, están recibiendo un cuestionamiento similar. Esa es la preocupación. El cuestionamiento es similar, pero la realidad es diferente. En primer lugar, no podemos comparar los amigos de Andrés Manuel con los amigos de Peña Nieto o Calderón. O sea, ¿por qué no? Porque estamos en otro régimen, Mariana. Justamente la votación del 1 de julio no fue para un cambio de colores, un cambio de personalidades, sino otra lógica, otra visión del poder y del Estado. Amigos, ¿Quiénes son amigos? Son gente cercana. Son gente que han sido candidatos. El primer punto es que sí, por supuesto que hay cierta cercanía, eso nadie lo niega, pero eso habla bien de ellos. Hablaba mal. Ser amigo de Peña Nieto es ser amigo de la corrupción, ser cercano a un régimen despótico, represor, corrupto, que justamente votamos en contra de ello el 1 de julio. Ser amigo de Andrés Manuel López Obrador es ser amigo de un hombre que tiene 85% de la aprobación y que tiene la promesa de la honestidad y el compromiso con el combate de la corrupción en la República y en los hechos. Entonces, eso primero. Y lo está ejerciendo. Entonces, en primer lugar, hay una diferencia radical, no podemos comparar en ese sentido. Y en segundo lugar, hay un claro sesgo de machismo, lo hablábamos aquí, y la verdad es que sí me preocupa que esté repitiendo las mismas ideas, Mariana, siendo una mujer. Así fuera hermana de otra persona mujer. Y aquí lo primero de que estamos hablando de estas mujeres es de sus esposos, cuando tenemos que evaluar sus trayectorias. A ver, pero las tres son doctoras en Derecho. Déjame levantar. ¿Tú qué nivel de estudios tienes en Derecho? Aquí te voy a decir algo. A Gerardo Esquivel también se le cuestionó por ser cercano al presidente, pero también ser esposo, ahí sí le tocaba, ser esposo de la actual secretaria de Economía. Entonces, aquí sí no es un tema, de verdad, John, porque además yo soy muy leal a la agenda de género, no es un tema de mujeres. Aquí están bajo escrutinio 3 perfiles que da la circunstancia de que son mujeres, pero de que hay que revisar bien, además de la trayectoria que vale mucho y pesa, y qué bueno que hayan sido, digamos, que se han reconocido sus trayectorias, pero aquí la cuestión académica, es... Mariana, de Loreto Ortiz, ¿me puedes mencionar algo de su currículum? Por supuesto que la conozco. Dime. A ver, ha sido profesora de la carrera de Derecho en la Iberoamericana. Directora de la Facultad de Derecho ha sido de la también Ibero. profesora de un curso de Derechos Humanos en La Haya. Y desde luego que ha escrito miembro de la libros. Comisión Ciudadana, de Consejo Ciudadano de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. A ver, hay una cosa que me preocupa. La el hecho diferencia... que tenga un esposo
también probó y también integró y también parte de la utopía de la cuarta transformación y que trabaje en la fiscalía no debería ser un demérito, sino una ventaja. A ver, o sea, hacia allá escogió voy. Bien su marido. Hacia allá voy. La bronca, a ver, hacia allá voy. A ver, los argumentos que están sobre la mesa. La bronca no es de diseño institucional. La bronca en todo caso es, o la diferencia sería el tipo de liderazgo. Un liderazgo que se señala o señalas como corrupto y otro que no señalas como corrupto. Así es. Esa sería la diferencia. No la única, pero para empezar hay que empezar con esa distinción, por supuesto. A ver, no se vale comparar los amigos de Peña con los amigos de López Obrador. Eso, pero a ver. Y en segundo lugar, entonces no hay un problema. Estos amigos de López Obrador no solamente son amigos de una persona honesta en lugar de una persona corrupta, sino que tienen una trayectoria impecable. Pero son amigos. Impecable. Pero hay filias y hay una trayectoria de amistad, de lealtad e inclusive de camaradería, porque bueno, además son en sus cuentas de Twitter, en fin, o sea, ha mostrado una verdadera, un verdadero vínculo con el presidente de la República. Que qué bueno que sean amigos y que haya una admiración mutua, qué bueno. Pero aquí estamos hablando, John, estamos hablando de la configuración de un poder que es independiente del Poder Ejecutivo, porque no estamos hablando de una candidata a una cartera, digamos, una dependencia del Poder Ejecutivo. Claro. Estamos hablando del Poder Judicial, en donde se supone, está en un principio inclusive marcado en la Constitución, la independencia de los jueces. ¿Por qué? Porque estamos en un país donde se han construido contrapesos y donde se ha construido y se ha tratado de perfilar desde hace muchas décadas un poder judicial que sea cada vez más independiente en sus decisiones. Ahí hay un tema muy importante que me parece que está en el contexto de esta discusión. La Suprema Corte de Justicia, su autonomía, su independencia respecto del Ejecutivo, ese fue el tema con el que nos fuimos al corte. John Ackerman. Mira, decíamos antes de que acabara Mariana, ojalá pudiéramos elegir ángeles, ¿no? Hombres y mujeres puros, bajados del cielo, ponerlos ahí en los asientos de la Suprema Corte para que fueran perfectamente independiente, autónoma, pero eso no ocurre. Estamos hablando de seres humanos y qué bueno, de hecho, porque algunos imaginan que el derecho es una cuestión de un programa de computación, ¿no? Que metes ahí los hechos, la ley y sale la decisión, la sentencia, ¿no? Y hasta idealizan, creen que eso debería hacer un juez, pero no, un buen juez, sobre todo un juez constitucional. La Suprema Corte tiene que ser una persona con enorme sensibilidad, profundidad académica y teórica y visión de la justicia, no solamente legalidad. Pero a ver, entonces, en ese contexto, ¿qué significa en concreto? Por ejemplo, que el presidente... de puntos de vista dentro de la Corte. Sí, pero a ver, ¿qué significa que el presidente diga no me voy a callar si hay tranzas en el Poder Judicial? Por supuesto. Dice desde arriba hasta abajo. Así es. Esa es una forma de presionar, es una forma, digamos, de acosar al tercer poder. ¿Cómo se... eso es ejercer liderazgo a favor de la transparencia. Pero terminando el argumento con respecto a la autonomía, creo que lo importante que es la pluralidad ideológica, de visiones del derecho, ¿no? Tenemos que ser francos con eso, no imaginar que son unos robots. No, en todos los países. Entonces, ahora es una gran oportunidad para que entren juristas con otro enfoque. Y sí, justamente como tienen otro enfoque, pues igual han coincidido con Andrés Manuel o alguien en estos 30 años de lucha. 30 años de lucha de estar fuera de un gobierno. El valor dice... Ahora, nada más para contestar José. Además, el tema específico sobre la transparencia. Eso no es presión ilegítima de ninguna manera, porque si el presidente está presionando para la resolución de una sentencia, sí, pero si está dando un ejemplo de liderazgo en materia de transparencia, combate a la corrupción, por supuesto es asunto del Estado. El presidente de la República es jefe del Estado mexicano, no solamente el Poder Ejecutivo. Dos argumentos sobre la mesa. El presidente sí puede... No, a ver, en general, por ejemplo, podría decir el amparo a Deschamps, ¿no? Indefinido para que no pueda ir a presión, pues le puede parecer que es sospechoso. Estoy hablando hipotéticamente. ¿Pero dices que Andrés intervino en ese caso? No lo ha dicho. Digo, la utilización del amparo como un mecanismo para evitar que una persona señalada pueda ser llamada a sí, pero es un problema más estructural. Ese podría ser. Es estructural en términos justo del Poder Judicial, no de un caso en específico. Y el otro tema, Mariana, es lo que decía John. Valora el que entren
A ver, otros es que enfoques. nadie está peleado con la pluralidad. Tienes toda la razón. Si se diera el caso de que son personas que puedan tener, digamos, posiciones ideológicas distintas al resto de los ministros y ministras que están en la Corte, bienvenido. Eso no se cuestiona. De verdad no se está cuestionando, al menos yo no cuestiono eso. Lo que se cuestiona es la gran cercanía e identificación, y te puedo decir que inclusive lealtad por las posiciones que han manejado de las tres candidatas. Entonces, ¿qué queremos? A ver, usted, como Cuarta Transformación, ustedes han digamos, desde campaña venían diciendo, inclusive fue muy crítico el hoy presidente, de que estos ministros estaban maiciados. Y esa calificación de maiciados era en un sentido de que había vínculos y respondían a ciertos intereses de quienes los hubiesen nombrado. Inclusive dijo, bueno, pues los ha puesto Calderón, los ha puesto Peña, los ha puesto Fox, los ha puesto Azcárraga, Televisa, y seguía con nombres. Entonces, ¿qué se busca? Aquí la Cuarta Transformación, hasta donde entiendo, lo que quiere es lograr un país mucho más, digamos, justo, un país donde haya división de poderes, donde se respete la Constitución. Y entonces, el primer paso para respetar la Constitución y generar un país de equilibrios es precisamente configurar y constituir un poder judicial autónomo e independiente. Mi punto es que con esta propuesta el presidente López Obrador está haciendo exactamente lo mismo que sus antecesores, que porque tengan una amistad con un hombre puro y bueno e inmaculado, como lo señalan ustedes, eso es distinto. Es decir, no vamos a juzgar si son amigos de un bueno o de un malo. Estamos juzgando que son amigos y son leales de quien hoy representa y tiene el poder ejecutivo en sus manos. Lo que Entonces, tenemos es una coincidencia de visión, de visión de que este país tiene que cambiar, ¿no? Que no solamente coinciden con Andrés Manuel López Obrador estas tres candidatas, sino 80% de la población de México coincidimos, y no por el simple hecho de que coincidimos con Andrés Manuel no podemos también luchar desde posiciones institucionales, etcétera. Eso no nos descalifica. O sea, tú sugerirías que Andrés Manuel debería nombrar o proponer un ministro priista, panista abiertamente. No. ¿Por qué vamos a irnos a los extremos? Podrían ser mujeres de izquierda, mujeres con posiciones cercanas a lo que ha presentado, pero no excandidatas al gobierno designadas por Andrés Manuel. Gente que en el equipo de transición, estuvo en el equipo de transición del presidente, como es Loreta, que llevó a cabo los foros con las víctimas, etcétera. Pacificación. Hizo un trabajo los foros de pacificación con la y población la otra mexicana, candidata que tiene una, pues, quieras o no, es decir, la misma crítica operó para Esquivel respecto a su esposa. Esa esposa, hay un gran vínculo con una persona que para él es un asesor, una persona sumamente cercana al gobierno y al presidente. La descalificación más clara que estás haciendo, el cuestionamiento que estás haciendo, que me parece legítimo como cuestionamiento, nada más que no aplica a estos tres casos. Tú dices que el problema es lealtad y corrupción. O sea, la idea es que si el presidente toma el teléfono y pide a algunas de estas personas que toman la decisión, ellos lo harían. Entonces tú estás insinuando que estas tres son iguales a los de antes, que van a ser leales al presidente por encima del derecho y que van a ser corruptas, maiciadas como las anteriores. Entonces yo rechazo esa descalificación a estas tres candidatos en particular. Yo no estoy diciendo que son corruptas las tres. Yo estoy diciendo que el presidente está haciendo exactamente lo mismo que el criticó. No, es que no lo está haciendo. Y que se esperaría que en esta... No, sí, sí lo está haciendo. A ver, junto con esto, el tema de la posición que tuvo el Ejecutivo respecto a los salarios de la Corte y declaraciones como no me voy a callar, si hay tranzas ahí, ¿te parece que hay o significa alguna presión o coincides con John en que tiene todo el derecho, digamos, como parte de su liderazgo institucional? Bueno, realmente el presidente tiene el derecho de manifestar una posición respecto de algún fallo. Lo ideal, sí, o sea, de que tiene derecho, es libre de expresar. Eso no lo ves como una presión. Pero realmente él, como jefe de Estado,
como presidente de la República también tendrá que ser bastante prudente, cuidadoso de no inmiscuirse en las decisiones de los otros poderes, tanto de los otros poderes, el legislativo, que ahí sabemos que no hay mucho que hacer, pero el Poder Judicial, que es quien tiene la última palabra al ser revisados actos y resoluciones como última instancia, en este caso la Suprema Corte, me parece que tendrá que ser mucho más cuidadoso. Y eso en el bien, no de los ministros en particular, en el bien del propio país, que ha establecido sus propios, sus propios órganos, sus propios poderes, con controles y con equilibrios. Vas, John. Sí, aquí la distinción básica es entre jefe del Poder Ejecutivo y jefe del Estado. Andrés Manuel tiene las dos cachuchas, dos funciones, es jefe del Poder Ejecutivo, pero también tiene un liderazgo estatal, jefe de las Fuerzas Armadas. Obviamente hay otros poderes, que es el judicial, los autónomos, legislativo, pero por supuesto que él tiene el derecho, no solo el derecho, sino deberíamos agradecerle el atrevimiento de hacer este liderazgo estatal, ¿no? Y decir, mire, no solamente vamos a aplicar la austeridad y el combate a la corrupción aquí, sino que también exijo que esto también permee en los otros poderes. Obviamente, permitiendo y no afectando las competencias de cada uno de estos poderes. Ahora, hay una disputa ahora con respecto a la ley de remuneraciones.